Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les pido que se sienten un momento, hermanos, antes de iniciar lo que vamos a hablar en esta hermosa tarde, hermanos. Me siento privilegiado de estar con ustedes ya desde hace muchísimo tiempo, diría yo. Algunos a lo mejor me conocen, a lo mejor algunos no. He estado aquí 2 ocasiones participando de este lugar. En el tiempo cuando servidor estaba de ayuda, y en otra ocasión cuando estaba de diácono, y ahora por gracia de Dios como ministro. Mi nombre es Bernardo Flores, de la localidad de Pasco, Washington, que es el estado hacia el oeste del país en Estados Unidos, pegado y colindando con Canadá, Vancouver, en esa provincia. El área donde yo vivo es más cálido que aquí, por eso me siento tranquilo, bien fresco en este lugar, aunque me cuentan de que está lloviendo ya de unos días y por eso está fresco, pero me siento agradecido. También, hermanos, a la misma vez, por gracia de Dios, actuando como subadministrador del país de Estados Unidos, y por esa razón visitando diferentes localidades, diferentes áreas en las cuales me he encontrado, y hemos estado participando con el ministerio. Cada una de las iglesias de las cuales su servidor ha visitado juntamente con mis hermanos, a quienes ustedes han escuchado, Abdiel Navarro y nuestro hermano Alfonso Vázquez, les mandan un caluroso saludo, que es paz a vosotros. Nuevamente les agradezco ponerse en pie, pónganse cómodos, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hermosa tarde con un tema, hermanos, que para mí, viendo una narración de la Escritura, me trae mucho recuerdo en la manera de aplicación que podemos encontrar en la vida cotidiana, porque tiene mucha relación con la vida personal de su servidor en cierta manera. Quiero que vayamos, hermanos, a Jueces capítulo 7. Y les digo, hermanos, que tiene una relación porque en esta lectura, la cual vamos a tener en Jueces, habla de una condición de conflicto con el pueblo de nuestro Dios, con los madianitas en aquel entonces. Entonces estamos hablando en conflicto físico, en donde 2 pueblos se van uno contra el otro para ver quién puede vencer. Su servidor a la misma vez, hermanos, he estado en el ejército, y por eso mucha relación con las conductas de las cuales se pueden ver en estas situaciones, que a lo mejor algunos pueden comprender, algunos no, pero sí me parecen muy interesantes porque tienen una grandísima relación con la iglesia. Y esto, el ejemplo que, hermanos, aquí trae esta narración. Jueces capítulo 7 del versículo 1 al 8, hermanos. Me gustaría que si pudiéramos darle lectura todos juntos, si se ponen de pie, para que leamos estos versículos, de los cuales, hermanos, pues vamos a tomar como referencia para el estudio ya en esta tarde de día sábado. ¿Nos encontramos ahí? Empezando todos juntos del 1 al 8, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Arod, y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano te ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se entremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galá. Y volviéronse de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los probaré. Y del que yo te dijere: vaya contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere: no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro,
aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar, y tomada provisión para el pueblo en sus manos, y sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gracias. La historia creo que la conocemos, simplemente quiero recalcar a lo que nosotros ya entendemos y algunas cosas que a lo mejor pudiéramos nosotros capturar, aunque la Biblia no lo dice. Si nosotros tomamos en cuenta el conflicto en el cual se encontraban, estamos hablando de dos pueblos, Israel y Madián. Pero Israel, hermanos, que iba a ir, tenía la protección y el respaldo de nuestro Dios, pero aún así nuestro Dios dice, de esta cantidad de la cual estaba ahí, que era aproximadamente, ¿cuántos, hermanos? Habla de que ¿cuántos se fueron para su casa porque tenían miedo y no querían? 22,000. Y se quedaron todavía, ¿cuántos? 10,000. Entonces, si sumamos esas dos cifras, nos lleva a una cantidad de 32,000. Vamos a dejar los 300 a un lado, pero esos 32,000 eran los israelitas que iban a enfrentarse con los madianitas. A lo que podemos entender los conflictos universales, vamos a comprender que siempre un ejército para enfrentarse a otro debe de estar más o menos al mismo nivel, a la misma capacidad de poder pelear el uno con el otro. Entonces, si había aproximadamente unos 32,000 israelitas, obviamente vamos a entender que los madianitas tenían una cifra más o menos similar. Entonces, cuando nuestro Dios dice, bueno, quiero a Gedeón diciendo, pues tú vas a llevar a estos hombres, pero quiero yo que entienda el pueblo lo siguiente, si ellos van a decir de alguna manera, porque por mi fuerza, por mi capacidad, tuvimos victoria, dice nuestro Dios, no. Vamos a ir filtrando, en este caso, a los que están contigo. Por eso 22,000 no fueron capaces para eso, porque de antemano no tenían el deseo, ni siquiera el de querer estar ahí por el miedo que tenían. ¿Quién de nosotros quisiera estar en un conflicto físicamente de esa manera? Pues yo pienso que nadie, nos sentiríamos de la misma manera, no iríamos. De ahí, de estos 10,000 que se quedaron, dice nuestro Dios, aún todavía son muchos para ir a pelear. Yo diría, a ver, 32,000 con 10,000, ¿se nos hace a nosotros que son muchos? ¿Cuántos serían más o menos por cada israelita? De 10,000 a 32. Pues más o menos unos 3 por cada israelita, ¿no? 30 a 10, pues más o menos esa cantidad. Todavía dijéramos nosotros, bueno, todavía vamos a pensar que sí puedo con otros 3 que pudiera yo enfrentar, pero dice nuestro Dios, no. Ahora quiero que los lleves a probar y llévalos a que tomen agua. Al ir ellos a dirigirse a ese lugar, nos vamos a dar cuenta que había dos tipos de personas, aquellas que estaban listas para pelear y aquellas de las cuales de alguna manera pues nos llevan a pelear, digamos, no teniendo un deseo o un pensamiento de decir que estaban en una batalla, porque de esos 10,000, excepto a los 300, dice que se doblaron sus rodillas y se pasaron a tomar agua como quien, de alguna manera, sin ninguna preocupación, podíamos pensar, ¿no? Tomando las dos manos, a lo mejor limpiando el agua de alguna manera, o como quisiera que uno ver a alguien que pues está tomando agua no teniendo un recipiente, ¿no? Pero los 300 dicen que ellos tenían un cierto cuidado, porque se acercaban al agua, lo que alcanzaban ellos a tomar con la mano, se le acercaban a la boca, y eso es lo que ellos tomaban, pero su mentalidad era de que ellos estaban en un conflicto, en un pleito, estaban viendo al enemigo de alguna manera. ¿Qué tanta agua pudieron haber tomado? Muy poca. Entonces quiere decir que a ellos les preocupaba más realmente el de poder ver a lo que se les trajo a ese campo de batalla que era el pelear. Pero ahora bien, yo diría, se quedaron 300. Estos 300 pudiéramos decir fueron los valientes de Israel, ¿no? Los que de alguna manera tendrían un pensamiento de decir nosotros podemos.
sean 32, no importa. ¿Cuánto nos tocaría? Bastantes para uno. Ahora, ¿qué nos imaginamos de estos 300? ¿Qué es lo que ellos iban a tener para ir a pelear? ¿Qué es lo que utilizaban en aquellos tiempos? Espadas, ¿qué más? Escudos, flechas, lanzas. ¿Qué utilizaba David? Ondas. Bueno, ¿qué creen que se imaginarían a ustedes a estos 300? ¿Qué se llevarían? A ver, Gedeón, pues unas 2 espadas, porque si puedo matar a uno, se me queda en el cuerpo de pues un escudo para defenderme. ¿Qué tanto equipo creen que llevaban estos hombres, estos 300, para ir a pelear? Llevarían bastante, ¿no? Tendrían que enfrentarse a ¿cuántos? Bueno, si nosotros, yo quisiera que tomáramos los versículos siguientes. Dice el versículo 16 en adelante, hermanos, para que veamos a estos hombres ya ahora sí, y yendo, acercándose para la batalla, del 16 al 20, del cual le voy a dar lectura. Y dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, en otras palabras, 100, 100 y 100, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, ¿y qué cosa? Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles: miradme a mí, y haced como yo hiciere. Y he aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón a los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela de en medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 300 escuadrones tocaron, los 3 escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron a grita la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Qué es lo que llevaban estos hombres? Un cántaro. ¿Qué llevaban adentro del cántaro? Una antorcha. Obviamente el cántaro la bloqueaba, ¿no? Pero en la otra mano, ¿qué llevaban? Un cuerno. ¿Cuántas espadas llevaban? ¿Cuántos escudos? ¿Cuántas piedras? Pongámonos a imaginar la condición de estos 300 hombres. Se van, y no solamente esto, estos no iban de alguna manera como que a gritar, ¿no? Aquellos diciendo: aquí estamos, vengan y los esperamos para pelear. No, dice Gedeón, estos 300 hombres repartidos en 3 escuadrones les dice: hagan lo que yo voy a hacer. Voy a infiltrarme adentro del campo del enemigo, lo que yo haga, ustedes van a hacer. Y eso es lo que les dijo en su momento, cuando él ya está infiltrado. Todos aquellos hicieron lo mismo en el campamento, estaba oscuro en ese momento, y dice: rompan los cántaros, lo cual hicieron, y ahora sí con la bocina comiencen a gritar, y tengan esas antorchas en la otra mano. Eso es lo único que ustedes van a hacer. ¿Qué valentía se requiere para hacer eso en un campo del enemigo? No van a pelear, simplemente van a hacer exactamente lo que Gedeón dijo. Van a tocar con la bocina o van a transmitir un cierto anuncio y van a estar atentos con esa antorcha. Eso es lo único que van a hacer. Si nosotros seguimos leyendo, de lo cual pues vamos a cortar esa parte, vamos a encontrar que al momento de estar ese ruido, ese sonido, se levantan los madianitas. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer? Se confunden por la circunstancia, toman su espada y se comienzan ¿a qué? A matar el uno con el otro. Viendo todo esto, vamos a encontrar lo siguiente: dentro de lo que es la Biblia y lo que es la naturaleza de lo que es un ejército, utilizan ya sea la trompeta, a la corneta le llaman, o en este caso el cuerno, para poder anunciar. Ya hay anuncios para ir a comer, el anuncio para ir a dormir, el anuncio para poder mover el campo, anuncio para si hay un peligro. De alguna manera esto es lo que estaba. Entonces, ¿qué estaban anunciando los israelitas? Dice: ahí viene Gedeón, ahí viene Jehová. Incluso de esa manera que los madianitas, al despertarse, pensando que el enemigo, ¿dónde ya se encontraba? En el campamento. Entonces, si ven a alguien que está con el cuerno y a alguien que está con la antorcha, ¿van a pensar que es el enemigo? No. Pero si está el otro madianita con la espada y otro madianita con la espada, de lo cual no pueden ver porque el reflejo de la antorcha y la oscuridad,
dice, ahí está el enemigo. Entonces se comienzan a matar uno con el otro y los israelitas no, absolutamente hicieron nada. Me parece algo muy curioso, hermanos, yo les decía la forma de aplicación, porque dentro de lo que viene siendo la iglesia, nosotros nos encontramos en la misma circunstancia. Somos un ejército del Eterno, somos estos soldados de Dios y deberíamos de tener un cierto nivel de valentía, pero aún aparte de eso, creo que lo que se menciona acerca de lo que llevaban estos hombres, deberíamos nosotros de llevar con nosotros todo el tiempo y enfrentarnos a cualquier conflicto y batalla que nos ayudaría a vencer. Si nosotros tomamos en cuenta lo siguiente, quiero que vayamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 8, de la siguiente manera. Les recuerdo, ¿qué llevaban en una de las manos? La antorcha y el otra, el cuerno. Dice, hermanos, el capítulo 8 que dice Juan capítulo 8 y el versículo 12 dice de la siguiente manera, 8:12 de Juan, dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, mas tendrá la lumbre ¿de qué? De la vida. Si nosotros tomamos en cuenta, Jesucristo está hablando de una condición cuando dice la luz. Incluso Mateo hace una referencia similar. Cuando habla de la iglesia dice, nosotros somos ¿qué cosa? La luz. La luz del mundo, la cual tiene que reflejar en las tinieblas. Una luz, si nosotros tomamos en cuenta, va a traer un porvenir para ver, para distinguir, en donde no se ve, en donde no se distingue. Las tinieblas se le atribuye al pecado, las cosas que están mal. Entonces, obviamente, la luz viene siendo lo opuesto. En ese momento, en ese campamento en donde se encontraban los israelitas y los madianitas, unos estaban confundidos y unos tenían claridad de lo que estaban haciendo. Los israelitas sabían qué es lo que estaban realizando. Dentro de lo que viene siendo la iglesia, nosotros, hermanos, nos enfocamos muchas de las veces, y es de esa manera reconocida, en lo que viene siendo la defensa, por decirlo así, de la doctrina. Somos hábiles para poder utilizar lo que dice la Escritura en la veracidad, para poder decir, tú estás equivocado, tú estás en el error. Pero muy pocas veces nosotros nos olvidamos de la manera de cómo primeramente debe de ser el Hijo de Dios. Debemos nosotros de recordar lo siguiente: ¿por qué los 32,000 israelitas no fueron a pelear? Unos de ellos tenían ¿qué cosa? ¿Por qué se regresaron 22,000? Tenían miedo. Y una de las cosas de las cuales sucede en el campo, ahora sí en la rama militar, es de que van a traer civiles para convertirlos en soldados. ¿Y qué creen que sucede en ese transcurso de tiempo de tomar civiles a hacerlos soldados? Se comienza a filtrar todo aquel que no está apto para poder defender su patria. De alguna manera no está apto de ir y poner su vida en línea por el propósito por el cual es enviado a esa guerra. Les digo por experiencia de esa manera porque de manera voluntaria, pues yo en ese momento, estando joven, me sentí con ese deseo patriótico de decir, voy a servir. Cuando llegamos a ser parte de ese pelotón del cual éramos una cantidad inmensa, pero de ahí comenzó a hacer el filtro. De una cierta cantidad se fue reduciendo hasta que el número necesario de aquellos que eran capaces de ir, hermanos, a una batalla, se logró. Llega su momento en que en una situación nos hacen a nosotros un llamado, porque estamos alejados de todo, no tenemos noticias, no tenemos información de los familiares, absolutamente nada. Se nos notifica y se nos dice, no, pues vamos a irnos ya, hablen a sus familias porque vamos a dirigirnos a tal país porque hay un conflicto y vamos a ir a tal guerra. ¿Qué creen que sucedió en algunos? No, pues sí, yo quiero llegar al teléfono, quiero hablarle a mi mamá, a mi papá, a mis hijos o qué sé yo. Algunos otros decían, pues ¿cuándo nos vamos? Estos que decían ¿cuándo nos vamos? Son los que tenían el pensamiento inmediato, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Qué es lo que estaban ellos
realizando en ese lugar? Se estaban preparando para ser soldados que van ¿a dónde? A la guerra. ¿Nosotros para qué nos estamos preparando, hermano? Nosotros nos estamos preparando para una guerra, pero más que todo para un triunfo en algo. Nosotros estamos para alcanzar una corona de vida, para alcanzar un premio. Y para eso nos tenemos que ir preparando. No podemos alcanzar algo, hermanos, como la condición que habla Revelaciones, el de estar practicando una cosa impropia y otra cosa que pues se le puede llamar justa, en donde la Biblia en Revelaciones le llama a aquel que es tibio. En ninguna manera va a alcanzar ese galardón, ¿o sí? No. Entonces, para nosotros poder decir, yo tengo la verdad, primeramente debo de ser aquel que la practica. Y para practicarla necesito empezar a ver qué es lo que tengo que ir eliminando de mí. De otra manera, no voy a ser apto en el momento del conflicto en el cual se me presente. Y el conflicto quiero yo tomarlo de esta manera, no realmente es aquellos que tienen algún otro conocimiento, sino es aquel conflicto interno que a veces no podemos deshacernos de las conductas carnales o conductas mundanas, en las cuales se hace difícil. Primeramente tenemos que luchar ¿con quiénes? Con nosotros mismos. Y esa es la parte difícil. Es más, dentro de la iglesia, en el tiempo del apóstol Pablo, en algún momento se encontró con la iglesia de Corinto, y ¿qué creen? Él iba dispuesto a enseñarles a ellos, a poderles dar más conocimiento de las cosas espirituales, pero cuando llega ahí, ¿qué es lo que se encuentra? Dice, ustedes en el capítulo 3 de Primera de Corintios nos hace mención, dice, yo les quería a ustedes dar algo sólido para que comieran, y lo que puedo darles ahora es algo tan sencillo como la leche, porque dentro de ustedes, les dice, todavía no saben cómo llevarse entre hermanos, porque tenían pleitos, tenían disensiones, tenían cosas de las cuales no eran de un hijo de Dios. En Hebreos nosotros nos encontramos también, dice que aquel que realmente no es apto para las viandas sólidas, pues tampoco es apto para el reino ¿de qué? De nuestro Dios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, si ese pequeño número de israelitas llevaban en su mano una antorcha, lo que nosotros está diciendo es de que debe de ser parte de nuestra vida en la manera de cómo nosotros debemos de estar presentando delante de los demás, con esas buenas conductas, con esta buena manera de ser, no solamente del habla, sino de lo que viene del corazón. Nosotros encontramos eso en la Biblia en muchas ocasiones, lo leemos, donde se habla que dice que la boca habla ¿de dónde, hermanos? Del corazón. Y si nuestra boca habla hipocresía, ¿cómo está nuestro corazón? Pues de la misma manera. Aparte de eso, lo otro que llevaban, hermanos, era lo que era la bocina. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, dicen los versículos 8 y 9 de la siguiente manera. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis, ¿qué cosa? Y esto viene siendo lo siguiente, nosotros podemos estar hablando de poder tener lo bueno, lo que es correcto delante de Dios, pero en donde no me vea el hermano, la hermana, practico yo, al igual que el resto del mundo, ese anuncio que yo estoy haciendo, ¿cómo es? Es incierto, porque no es lo que yo estoy enseñando. Incluso cuando habla la palabra de Dios acerca de un buen árbol que da fruto bueno, hace una referencia, dice, ¿puede un buen árbol tener mal fruto? No, y la inversa, tampoco es real. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Santiago también nos dice lo siguiente, escribiendo el apóstol Santiago en su capítulo 1, hace esta reflexión también.
el versículo, capítulo 1, verso 23, bueno, versículo 22 en adelante, dice: mas sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores, porque así nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue. ¿Y luego qué? Se olvidó que tal era. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si algunos de estos 300 hombres se les hubiera olvidado las instrucciones que le dio Gedeón, de solamente llevar los cántaros y solamente de llevar el cuerno o la trompeta, y llevaba una espada o algún tipo de arma? Y en su momento, cuando ve a los madianitas levantarse, por miedo, toma en su mano la espada o el arma que llevara. ¿Qué creen que iba a pasar con él? Lo iban a matar también. ¿Por qué? Porque desconfió en la palabra de su líder. Por eso me parece increíble, hermanos, y digo increíble de la siguiente manera: cuando a un soldado se le da una orden, no pone a cuestionar la orden, sino simplemente la ejecuta, tal y cual. Para nosotros las órdenes no vienen de un hombre, vienen de Dios. Y es increíble cómo nosotros cuestionamos a Dios. En vez de nosotros, incluso hace su referencia también, la palabra dice: sed santos como yo soy santo. Está hablando nuestro Dios. ¿Qué es ser santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Del mal. Y el mal viene de muchas maneras, de las cuales nosotros tenemos que ver muy detenidamente a nosotros mismos. Entonces, hermanos, una de las cosas, y si no les dije desde un principio, estos 300 fueron escogidos por Dios. ¿Y qué creer, hermanos? Nosotros también, ¿qué cosa? Somos escogidos por Dios. Y eso deberíamos de dar gracias, porque estamos aquí y podemos dar de nosotros. Estamos aquí porque queremos aprender. Estamos aquí porque nosotros queremos cambiar. No hay absolutamente nadie aquí que puede decir que no está aquí porque no necesita de Dios o porque no es pecador, porque todos lo somos. Y estamos buscando la manera de ir mejorando de día en día. Un soldado no entrena un día, ni 2, ni 3. Entrena por todo el tiempo que se encuentra en ese oficio. Nuestro oficio no es solamente de 1 año ni 10, sino por el tiempo que Dios nos preste la vida. Y por todo ese tiempo nosotros tenemos que llegar a estar luchando por alcanzar ese bienestar de nuestro Dios, pero reflejar en nosotros, así como se menciona en esa antorcha, a aquellos que nos ven y anunciando a través de nuestros hechos la palabra de Dios. Si somos escogidos, somos llamados hijos de Dios, debemos de actuar de esa manera y no solamente decirla. Y eso a veces en el campo de batalla, si leemos nosotros Deuteronomio también, cuando ellos iban a enfrentar a algún otro pueblo, dice: dile a los sacerdotes que antes de que vayan a la batalla, hablen con el pueblo. Si alguno se sentía miedoso, alguno tenía alguna otra preocupación, déjalos que se regresen porque no son aptos para estar ahí. Solamente toma a los que de veras van a estar dispuestos a ir a pelear. Nuestra pelea no es de ir contra carne y sangre, hermanos, sino con todo aquello que afecta a nuestro espíritu, nuestra mente. Qué bueno sería lo siguiente. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel y veamos lo siguiente. El segundo libro de Samuel, en su capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, dice, hermanos, el versículo 14 al 17, el cual le voy a dar lectura.
Y dice así: David entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Betlem. Y David tuvo deseo y dijo: ¿quién me diera de beber del agua de la cisterna de Betlem, que está a la puerta? Entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Betlem que estaba a la puerta, y tomaron y trajeronla a David, mas él no la quiso beber, sino derramóla a Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Quiero que vean el ejemplo. David está lejos de Betlem, los filisteos están ocupando el área de Betlem. David se acuerda del agua de ese lugar, de ese pozo, y dice: ¿cómo quisiera yo tomarla? No tuvo que dar incluso una orden, simplemente el desear de querer tomar agua. 3 hombres, a una cantidad inmensa de filisteos, dice que rompieron campo, fueron a traer la agua y se la trajeron. Ellos no se preocuparon de qué, de su vida. Lo que se les preocupó a ellos es de que su rey tuviera agua. Nuestro Dios, hermanos, no nos está pidiendo algo de su beneficio. Nos pide que nosotros hagamos algo que nos beneficie. ¿A quién? A nosotros. Y deberíamos estar nosotros dispuestos incluso a poner nuestra vida para poder nosotros estar en una similitud al Hijo de Dios y aquellos hombres santos del ayer, en donde su propósito era de hacer lo bueno a pesar de las adversidades. ¿Se acuerdan de los últimos días de Esteban? Algo similar a Jesucristo. ¿Qué es lo que le estaban haciendo? Cualquiera de nosotros le hace algo mal y comienza uno ¿a qué? A defenderse, a poder causar mal a quien te hizo mal. Y Esteban, al último momento de sus días, antes de dar ese respiro ya para morir, ¿qué le dice a nuestro Dios? Perdónalos, no les imputes pecado. De alguna manera él se sentía obligado de hacer bien en vez de poder buscar el mal. Nosotros, hermanos, ¿qué más pudiéramos decir de esta historia? Pues que nosotros tenemos la oportunidad hoy en día que tenemos vida. Incluso hay un proverbio, ¿no?, que también dice algo similar, poniendo a 2 animalitos en la manera de cuál tiene más valor, hablando del león y del perro. ¿Sí se acuerdan de ese proverbio, verdad? ¿Cuál de esos 2 vale así? Si tuviéramos al león y al perro, ¿cuál vale más? El león. Pero si el león está muerto y el único que está vivo es el perro, ¿cuál vale más? Porque tiene vida. Nosotros eso es lo que tenemos hoy en día. Y la invitación, si somos escogidos, hermanos, es de que vayamos viendo muy detenidamente quiénes somos. Somos hijos de Dios, apartados del mal, buscando el bien, no solamente para nosotros, sino para todo aquel que necesita salvación. Y vamos a iniciar, hermanos, haciendo ese bien a pesar de las circunstancias. Somos soldados de Cristo. Sí, vamos a sufrir en este mundo, porque para eso el ser humano llegó por las condiciones que fue de la primera pareja, de cómo es de que todo vino a ser un resultado ya de no tener esa perfección. Nosotros leemos en la Escritura, dice que nuestro Dios hizo al hombre de una manera recta, pero él se buscó ¿qué cosa? Y nosotros queremos estar en esa condición, buscando las cuentas malas, lo que nos cause mal, o queremos el bien. Pues espero, hermanos, que ese sea nuestro deseo. Les pido que se pongamos de pie, hermanos. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y terminar con este consejo que de alguna manera veía el mismo apóstol también a través de las enseñanzas de nuestro Dios, a través de su Hijo amado que se allegó a él y que la transmitió a aquel joven Timoteo en su segunda carta, en su capítulo 2. Dice, hermanos, del versículo 1 al versículo 6,
Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 6. ¿Estamos ahí? Démosle lectura. Dice así: Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza de los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Amén. ¿Queremos la corona de vida, hermanos? Debemos de trabajar. ¿Queremos nosotros ser llamados hijos de Dios? Pues seamos, pero seamos de una manera legítima y no con fingimiento. Los escribas y fariseos tenían una grande bienaventuranza en el tiempo de Jesucristo, pero el maestro les llegó a pronunciar esas palabras, que les dijo a ellos: hipócritas, porque a pesar de que tenían a su disposición la palabra de Dios, en algunas cosas que ellos podrían hacer más por el pueblo, por ellos mismos, y poder ensalzar el nombre del Eterno, no lo hacían, y tenían el conocimiento. Incluso nuestro Señor Jesucristo llega a su momento decir que si nosotros no fuéramos mejores que quienes, que ellos, no podíamos ¿qué? Entrar al reino. Veamos que tenemos nosotros el conocimiento a través del ministerio que Dios ha permitido a la iglesia de Dios israelita. Tenemos el conocimiento, apliquémoslo y seremos buenos soldados, porque si no lo aplicamos, lo que vamos a traer va a ser vergüenza y deshonra, y eso lleva realmente a no poner en alto a Dios, como el pueblo de Israel en algún momento, huyendo por sus vidas, y que el pueblo pagano en aquel entonces pudieran ellos decir: Dios no está con ellos. Sería vergonzoso que nosotros llegásemos a estar en esa condición. Por eso, que tenemos vida, tenemos oportunidad, alcemos nuestro orgullo de ser hijos de Dios, pero con la finalidad de hacer bien en nuestras vidas, para que otros también vean ese ejemplo, no de palabras sino de hechos, y también sean parte de este grande ejército de nuestro Dios, que busca el bienestar, que busca la paz y todo lo bueno, como era la intención de Dios para la humanidad desde un principio. Los dejo con ese mensaje, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Paz a vosotros.